Pues buenas tardes. Vamos a abordar hoy de la segunda parte del libro de Sicre el tema de las oraciones en tiempos de Jesús, el capítulo 7 y el capítulo 8. ¿Vale? Os he hecho un pequeño resumen y os lo voy a pues ver aquí. Vale, creo que ahí lo estáis viendo, ¿no? Sí. Perfecto. Pues vale. Bueno, aquí sobre todo he querido un poco, sobre todo se centra en el Shema, y pone aquí yo la Biblia Project, lo escribe con S, ¿no? Shema, pero aquí Sicre siempre utiliza Shema. No, tampoco sé cómo sería verdaderamente su pronunciación, pero, pero bueno, él lo refleja así, así que yo también lo he hecho así. El Shema, que está en el Deuteronomio, todo el mundo creo que lo conoce, que es escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Eh? Una oración que ellos siempre rezaban todos los días, en la mañana y en la noche, ¿vale? No es de petición, como lo hacían los griegos, nos refleja el texto donde es más novelado, el texto de Andrónico, ¿vale? Y aquí sí que habla un poco de que no tiene la relación padre-hermano como luego se va a reflejar en los evangelios, ¿vale? Eh, Aquí la palabra semá, eh, su significado es oír y escuchar, ¿no? Eh, pero a la vez también, luego os voy a colgar un vídeo del proyecto Biblia, habla también que es estar atento, de céntrate, ¿no? Céntrate, ¿no? Escucha a Israel, céntrate, estate atento, ¿no? También en el Salmo 27 el Semá es ayuda, ¿no? También tiene un significado, una acepción de ayuda, ¿vale? Y luego, no solo es escuchar y oír, sino que también te lleva a la acción, ¿no? En el texto que hemos leído, ¿no? Siempre te lleva a la acción, ¿no? No solo escuchar, sino que es oír lo que te está diciendo y irte hacia una acción, ¿vale? Lo que queda claro en el texto del Deuteronomio es que lo que se pretende al recitarlo y al recitarlo de memoria y sobre todo 2 veces al día es que lo tengamos siempre muy, muy presente, ¿no? Que sea una de las prioridades en nuestro día a día, ¿no? Luego habla que hay otras oraciones que rezaban también en tiempo de Jesús, como la Tefilá y Amida, ¿no? Que se recitaba tres veces al día, o sea, tenían 3 conexiones al día. Eh, Luego hablaremos de cómo nosotros podemos desconectarnos de lo que es el día a día para conectarnos con la divinidad, ¿no? Como hace el Shema. Y que consta estas dos oraciones constan de 18 bendiciones. Aquí luego abajo Jesús lo cita en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en Marcos 12 lo tenemos, ¿no? Y habla que escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y luego habla de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Mete esta variable
en el Shema. Eh, Habla de dos conceptos, bueno, de dos ayudas, en definitiva, que son las borlas, las correas, bueno, y los filacterios, ¿no? Como habéis escuchado hablar, tenerlas cerca del corazón y lo llevan a un nivel muy, muy exhaustivo, ¿no? Ellos, los judíos, llevan todo esto al pie de la letra y lo intentan implementar en su propia vida con este tipo de ayudas, ¿no? Eh, que hacen que ellos puedan eh, reflejar el Sema en sus vidas, ¿no? Habla ahí en el texto de que son las borlas, las correas y los filactelios, que son estas, creo que son estas cajitas chiquititas, que uno se las tiene que tener cerca del corazón, por eso las tienen por medio de cuerdas atadas a la mano izquierda, que es el donde más cerca está el corazón, o en la propia frente, y luego las borlas que se las colgaban en el traje, en la vestimenta, ¿no? Pero Jesús, sobre esto, en Mateo 23, habla sobre cuál es su postura, ¿no? Un poco que ellos lo hacían para que la gente viese que eran mucho más piadosos de lo que era. Jesús, no como siempre, no se queda en las apariencias, va al interior y con esto hace su crítica. Y luego, vamos a ver, más aquí, más cositas que os he puesto. En cómo oraba Jesús, la oración de Jesús, ¿no? Propiamente, no ya los judíos, sino propiamente Jesús, ¿no? Eh, Tiene un diálogo de cercanía, como hemos dicho que Lucas ya lo traía, que es le llama Padre, ¿no? Sus oraciones hay mucha variedad, ¿no? Puede ser agradables, trágicas, depende un poco del momento, ¿vale? Bendice, cuando por ejemplo en los panes mira al cielo y bendice el, el milagro que va a hacer, ¿vale? Se le pide fuerza, son oraciones de alegría, ¿no? Luego hay un caso especial, el caso de la viuda en Lucas 18, luego si queréis la vemos más adelante, cómo la insistencia en la petición hace que la viuda pueda conseguir lo que quería a través No, del juez, ¿no? Y ya por último está también la otra vertiente de escucha, de Semá, la vertiente que todos conocemos de Marte María, ¿no? Como María creo que es, siempre me confundo, es la que verdaderamente elige la mejor parte, ¿no? En Mateo 6, aquí Jesús nos recoge eh, cómo debe ser la oración, nos da un consejo. Aquí es de las pocas veces que verdaderamente Jesús habla directamente de la oración, ¿no? Y dice que cuando recéis, no seáis como los hipócritas, ¿no? En alusión luego a Mateo 23, ¿no? A quien les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por la gente. Entiendo que él se los imaginaba pues, con el tema de las borlas, todo lleno de correa y los diferentes filacterios, ¿no? Dice, pero tú, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedirlo. O sea, que aboga claramente por el silencio. Y aquí al final, un poco para ver cómo os ha llamado el tema de la oración, hablaba de cómo rezamos a Dios nosotros, cómo lo hacemos, de qué manera, cómo partimos el día, si tenemos alguna oración al comenzar el día, al finalizar, ¿vale? Cómo rezamos, propiamente dicho. Luego, si alguien
si pensamos que es importante romper el día como ellos lo rompían 3 veces, como lo hacen los monjes con las diferentes liturgias, como hacen los árabes 5 veces, la importancia de desconectarte del mundo, ¿vale? Y luego también nosotros, al no estar Jesús, la manera de conectarnos con Él, la manera más esencial, aparte del silencio con el Padre, pues es el Evangelio, ¿no? ¿No? Cómo utilizar esta puerta en nuestra práctica, ¿vale? Así que, vale, voy a dejar de compartir. Esto es, en líneas generales, lo que sí que nos aporta de las oraciones de Jesús, en el mundo de Jesús, y cómo él oraba. Creo que es un tema muy interesante y que deja mucho por descubrir. Voy a dejar de grabar.